Le invito, hermano, por favor, que vayamos al libro de Juan, capítulo 6, por favor. Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6. Voy a leer del verso 60 al verso 71. Verso 60 al 71. Yo le voy a dar lectura, hermanos. Juan capítulo 6, versos del 60 al 71, dice así la palabra del Señor. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio, quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os ha escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablad de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. Oremos, hermanos. Señor, en esta hora, Padre, delante de tu presencia estamos, Señor. Delante de tu presencia estamos, Señor, y Señor, te pedimos que tú obres, Padre, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que tú estés, Señor, Padre, hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra. Padre, ponemos delante de ti nuestra hermana Guadalupe, Señor, que se sintió mal. Ponemos, Señor, delante de ti su vida, Padre mío, para que tú estés, Señor, fortaleciendo su cuerpo, Señor, en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, a través de este pasaje, hermanos, vamos a ver hoy dos cosas importantes. Primeramente, obviamente, quién es Jesús y la expresión que dice Pedro acerca de tú tienes palabras de vida eterna. Y lo que Jesús dice acerca de sus discípulos y los discípulos que estaban siguiendo a Jesús de una u otra manera. Como estos discípulos, al escuchar las palabras de Jesús fuertes para ellos, decidieron irse, decidieron alejarse de Jesús. ¿Por qué? Pues simplemente porque no eran parte de Dios. Pero no todos se fueron, se quedó uno más. Y eso también nos debe llamar la atención, y aún más.
porque todos los que rechazaban a Jesús se fueron, pero no todos, quedó uno. Y terminaremos con eso el día de hoy, pero durante todo el capítulo 6, Jesús les ha estado hablando acerca de quién es Él. Y es que en realidad, hermanos, lo que hemos venido hablando desde el principio de Juan, desde el capítulo 1, verso 1, es que Juan menciona a Jesús como el Verbo. Y esa palabra verbo en su traducción original es la palabra o dicho. Y entonces lo que literalmente Juan estaba diciendo en el momento que él escribió es que en el principio era la palabra. Y yo les mencionaba cuando comenzamos a ver el libro de Juan que una de las interpretaciones que más se puede asemejar a esto es que Jesús es el cumplimiento de toda la palabra y por medio de Él se crea todas las cosas y para Él. Entonces, si Él es la palabra de Dios en quien se cumple todas las cosas del Antiguo Testamento, cuando nosotros vamos al libro de Juan en el capítulo 3, cuando Jesús está hablando con Nicodemo y le está hablando acerca de el nuevo nacimiento, en el verso 9 dice la respuesta de Nicodemo, respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Verso 10 dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Verso 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está, ¿dónde, hermanos? En el cielo. Entonces, Jesús, Dios, como lo menciona el capítulo 1, un Dios eterno que estaba desde el principio, que es Dios, ese Jesús, verbo, en quien se cumple toda la palabra, quien es la palabra encarnada de Dios, viene del cielo según el capítulo 3 y dice que, el verso 12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere qué? Las celestiales. Ahora, ¿por qué Jesús puede hablar de las cosas celestiales? ¿Por qué? Porque viene del cielo. Estaba con el Padre, estaba con Dios y Él es Dios. Ahora, aquí mismo en el capítulo 3, en el verso 31, dice algo muy importante. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales ¿qué? Habla. El que viene del cielo es sobre todos. Entonces, ¿de dónde viene Jesús? Del cielo, ¿sí? Y según el verso 31 dice que el que viene de arriba, del cielo, ¿qué es? Es sobre todos. Está por encima de ¿qué? De todos, ¿no? Y entonces, lo que él habla, ¿sí? No es terrenal. Según lo que dice el verso 31, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es ¿quién? Sobre todos. Verso 32. Y lo que vio y oyó, ¿dónde? En el cielo. Esto testifica y nadie recibe ¿qué? Su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios ¿qué? Es veraz. ¿Sí? Ahorita vamos a ver a qué se refiere cuando menciona el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Verso 34. Porque el que Dios envió, ¿quién es el que Dios envió? ¿A quién? A Jesús, ¿no? Entonces, al que Dios envió a Jesús,
las palabras de Dios que habla. Pues Dios no ha dado el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado ¿qué? En su mano. Verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios que está sobre él. Entonces, lo que nos está mencionando el capítulo 3 en relación a Jesús, una de las cosas que nos está mencionando es que Jesús, al venir de arriba del cielo, es el enviado de Dios y las cosas celestiales son las que Él viene a hablar, ¿cierto? El que es terrenal, cosas terrenales habla. El que es celestial, habla de las cosas celestiales, ¿sí? Entonces, lo que menciona el verso 34 es muy importante, porque el que Dios envió, las palabras de Dios que habla. Entonces, yo creo que hasta este momento todos podemos mencionar y estar de acuerdo en que Jesús es el enviado de Dios que trae la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, aquí hay algo muy importante que tenemos que poner atención. En el capítulo 4, cuando se encuentra con la samaritana y le menciona que Él es el don de Dios, dice el verso 10 dice: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría ¿qué? Agua viva, ¿sí? Verso 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte ¿para qué? Para vida eterna. Y cuando vamos al último del capítulo 4, encontramos una historia de cuando Jesús sana al hijo de un noble. En el verso 46 dice así: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea y a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Ahora vamos a leer juntos lo que dice. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Entonces, este noble, ¿qué hizo? Creyó ¿qué? En la palabra que Jesús le había dicho. Entonces vemos cómo Jesús es presentado también en el libro de Juan como el enviado de Dios que trae la palabra de Dios, y es una palabra que trae vida. Si vamos al capítulo 5, verso 19, dice: respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace igual que el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere, ¿qué, hermanos? Da vida. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Verso 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ¿qué? No honra al Padre que le envió. ¿Sí? Entonces recordemos que
al que Dios envió, las palabras de Dios que habla. Y Jesús, las palabras de Jesús traen vida, ¿no? Lo vimos con el hijo del noble, ¿no? Verso 24. Leemos juntos el verso 24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué dice el 24? El que oye mi palabra y cree a quién, al que me envió. Entonces aquí, muy importante que pongamos atención. Jesús viene y trae del cielo la palabra de Dios, ¿cierto, hermanos? ¿Cuál? ¿Cuál palabra? ¿Qué palabra? La palabra es esa que está diciendo Jesús. Tiene toda la razón. Cuando nosotros vemos el capítulo 6, hermanos, dice el 35. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, ¿qué? Entonces, ¿cuál es el mensaje que trae Jesús de parte de Dios? Una de las cosas que distingue a Juan de los demás evangelios es las famosas palabras yo soy. Jesús menciona en el capítulo 6, ¿qué dice? Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy. Hay 7 yo soy en la Escritura. El mensaje que Jesús trae de Dios para el mundo es un mensaje celestial. Sí, ¿cuál es? El que cree en Jesús tiene vida eterna. El que viene a Jesús nunca va a tener sed y nunca más tendrá hambre. ¿En quién? En Jesús. Dice el verso 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Trabajad no por las cosas que perecen, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús, os dará, porque a este que señaló Dios el Padre. Entonces Jesús, por eso su mensaje es: vengan a mí, yo soy quien les puede dar vida y vida eterna. Entonces Dios Padre envió a su Hijo Jesús con un mensaje, con su palabra. ¿Y cuál es su palabra? ¿Cuál es el mensaje? En Jesús hay salvación. En Jesús hay vida eterna. Y entonces Jesús, ¿qué predica? Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el que puede levantar de los muertos. Yo soy el que puede darles vida. Yo soy. ¿Sí me explico, hermanos? Esto lo podemos ver, por ejemplo, en otra parte, muy bien explícito, en el libro de Apocalipsis, por ejemplo. A ver, busquémoslo. Mire cómo dice el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, verso 1. ¿Qué menciona Apocalipsis capítulo 1, verso 1? Dice: la revelación de ¿quién?
¿Qué es revelación, hermanos? La palabra es bien sencilla, ¿no? Va al teatro, por ejemplo, ¿y qué hay en el teatro antes de que empiece la función? Un telón, ¿no? Unas cortinas. Usted no puede ver lo que hay del otro lado, ¿o sí? La palabra revelación habla de eso. Es jalar las cortinas, deslumbrar las cortinas. ¿Para qué? Para que se vea lo que hay detrás, ¿no? Esa es revelación, hermanos. Entonces, según lo que dice aquí, la revelación de quién es, ¿de la revelación de qué? De Jesucristo. Ahora fíjense lo que dice después. Es muy interesante lo que dice después. Que Dios, ¿qué? Le dio. ¿A quién? ¿Qué le dio? No estoy tratando de confundirlos, ni tampoco estoy utilizando las palabras para confundirlos, no. Lo que está diciendo el pasaje es que Dios Padre le dio la revelación de Jesucristo. ¿A quién? A Jesucristo. ¿Qué dice Juan? ¿Qué dice el Evangelio de Juan? Jesús, siendo Dios, estando con el Padre desde el principio, siendo Dios, fue enviado a esta tierra. Él vino a esta tierra con la palabra ¿de quién? De Dios. Y durante el libro de Juan, ¿qué vemos? ¿Esa palabra qué es? ¿Quién es? Es Jesús. Es en Jesús tienes vida eterna. Es en Jesús eres una persona saciada. Jesús es el pan de vida. Y entonces Jesús empieza a decir, yo soy, yo soy. En mí está la vida, en mí está la resurrección, yo soy. ¿Qué es lo que vemos aquí en el libro de Apocalipsis? La misma idea. Dios Padre le entrega a Jesús el plan de salvación. Vamos a ponerlo así de sencillo. Le entrega el plan de salvación. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Y a quién se lo entrega? A Jesucristo mismo. Según el capítulo 1, verso 1 de Apocalipsis, después de que dice que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y le entregó, y la declaró enviándola por medio de su ángel, ¿a quién? A su siervo Juan. Entonces, ¿qué dice aquí? Dios le dio a Jesús la revelación de Jesucristo, la salvación, el medio de que el hombre se puede salvar. Y Jesús, ¿qué hizo? Se la dio a un ángel, se la reveló a Juan por medio de un ángel. Si nosotros regresamos a Juan capítulo 6, cuando Jesús en el verso 27 les dice, trabajad no por la comida que perece, sino que a vida eterna permanece. Entonces, esa comida que a vida eterna permanece, solamente la puede dar una persona. ¿Quién? El Hijo del Hombre, dice aquí. En el verso 27 dice, el Hijo del Hombre. Ahora entendemos que es Jesús, ¿no? Porque a este, dice después, señaló Dios, ¿qué? El Padre. Entonces, el mensaje que trae Jesús, la palabra que trae Jesús de parte de Dios es, a través de Jesús hay vida eterna. Y Jesús entonces comienza a decir, no habla en tercera persona diciendo Jesús, en Jesús ustedes van a tener salvación. No, Él no dice eso. Él que dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el único que puede saciar su sed. Yo soy el único que puede levantarlos de los muertos. Soy el único que puede darles vida eterna. ¿Hasta aquí estamos bien, hermanos? ¿Sí? Ahora, si nosotros vamos al capítulo 6, en el verso 60 dice, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede qué? Oír. Ahora es muy interesante esto, ¿por qué? Dice el verso 53. Vamos a contextualizar este pasaje. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tenéis
vida, ¿en qué? En vosotros. ¿Qué significa eso, hermanos? O sea, nosotros entendemos el verso 60 cuando dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces Jesús le está diciendo, en realidad, fuertemente a las personas que lo están siguiendo, porque si nosotros vemos el capítulo 6, habla de que había mucha gente que seguía a Jesús. Pero Jesús conocía con cuál era la intención por la que seguían a Jesús. Entonces Jesús les habla acerca de creer en Él, pero ese creer en Él en el capítulo, aquí mismo en ese capítulo, les habla diciendo, el que no come la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre, no tenéis ¿qué? Vida en vosotros. En otras palabras, ¿cómo lo podemos ver nosotros, por ejemplo, en las cartas? ¿Qué es lo que en realidad está diciendo? Si vamos al libro de Efesios, capítulo 2, Efesios capítulo 2, en el verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, ¿cómo fue esto que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Dice el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia que sois salvos. Entonces lo que está diciendo Jesús en el libro de Juan, hablándoles de que les va a dar vida, ¿de qué se refiere? ¿A qué se refiere? A la salvación, hermanos. ¿Y esto qué es? El nuevo nacimiento, la regeneración, una persona transformada, una persona cambiada. Es lo que está diciendo tanto Efesios como el libro de Juan. ¿Por qué les ofrece vida en Juan a las personas Jesús? ¿Por qué les ofrece vida? Porque están muertos. ¿En qué, hermanos? En sus delitos y pecados. Al igual que nosotros cuando no conocíamos a Cristo. Entonces Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en pecado. Ahora, esto fue por su misericordia, porque nos amó, verso 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? En los lugares celestiales con Cristo. Entonces, ya somos personas resucitadas, porque Él nos dio vida cuando estábamos, ¿qué? Muertos. Y si Él le da vida a personas muertas, esa persona, ¿cómo se le dice? Que ha resucitado. Ya después vamos a ver nosotros cómo Dios levanta a Lázaro, ¿no? Pero fue real. Él estaba muerto y Dios lo levantó de entre los muertos. Era una persona resucitada. Ahora, aquí lo está diciendo en nosotros de una manera espiritual, claramente, ¿verdad? Ahora, verso 8. Verso 8, vamos a leer juntos el verso 8, dice. Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué, hermanos? De la fe. Y esto no de vosotros, pues ¿qué, hermano? Es don de Dios. Verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, según lo que dice el verso 8, es que somos salvos y tenemos la vida que Dios nos ha dado por la fe. Pero aún la fe, ¿qué es? Don de Dios. ¿Qué significa? Significa que cuando una persona cree en Cristo, no es porque sea lista y porque su corazón esté menos malo que los demás y sea una persona buena y preparada, porque Dios la necesitaba o algo así. No, hermanos, no. Eso también viene de Dios. Si tú has creído en Cristo, es porque Dios, el Padre, así lo decidió. Esto que vemos aquí es lo que vemos en el capítulo 6. A ver, vamos al capítulo 6. Verso 36 dice:
Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ahora, ¿por qué no creían? Verso 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, ¿qué hermanos? No le echo fuera. Verso 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino que, hermanos, la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, ¿qué, hermanos? No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces significa que para que alguien crea en Jesús, se necesita que el Padre se lo dé a Jesús, se lo entregue a Jesús. Dice aquí, verso 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, que Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Por qué no creían? Porque dice que el verso 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, ¿qué? No creéis. ¿Por qué? ¿Por qué no creían? Según lo que dice el verso 37 y el verso 44, es que no creen porque el Padre no los ha traído a Jesús. Porque la fe, según Efesios, ¿qué es? Es un don de Dios. O sea, proviene de Dios. Dios lo da, Dios lo regala. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces esto es muy importante para nosotros, para también ver nosotros de qué manera tenemos que ver nuestra conversión. El nuevo nacimiento proviene de Dios, porque el nuevo nacimiento es aquel que ha creído en Cristo, pero el creer en Cristo proviene ¿de quién? Del Padre. Del Padre, hermanos. Y el Padre si somos genuinos, si somos salvos, regenerados genuinamente, escúcheme, genuinamente, nuestras vidas deben de cambiar. Transformados, un nuevo corazón, un nuevo espíritu en nosotros. Seguimos a Cristo, buscamos a Cristo, no por las cosas erróneas, ni las motivaciones erróneas con las que estas personas lo buscaban. Jesús les dijo, ¿no? Claramente, de cierto, verso 26 del capítulo 6, de cierto os digo que no me buscáis, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste pan y ¿qué? Y os saciasteis. Y si nosotros vamos hasta el capítulo 6, verso 15, querían hacer rey a Jesús. ¿Por qué? Porque les había dado ¿qué? De comer. ¿Y a quién le dan pan que llore? Dice el dicho, ¿no? ¿Por qué querían hacer rey a Jesús, hermanos? Este nos puede saciar nuestra hambre y nuestra sed. Mira, no vamos a tener escasez, no vamos a tener nada, siempre vamos a tener lo necesario. Escúcheme, Jesús conoce y sabe los corazones de todas las personas, de todo el mundo. Jesús vino a decirles el mensaje de Dios, pero ellos no creían. Ahora, no creían, escúcheme, no creían porque no eran de Dios, porque no eran personas
que Dios había dado a Jesús. La Biblia habla de escogidos, y sí, hermanos, hay escogidos, sí los hay. ¿Quiénes son los escogidos? Los salvos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que el Padre trae a Jesús y se los entrega para que Jesús no pierda a ninguno y no pierda nada, sino que los resucite en el día postrero. Eso significa que Jesús va a hacer una obra extraordinaria, inmensa, increíble en esa persona. Entonces dice el 44, ninguno. ¿Qué es ninguno, hermano? Nadie puede venir a mí, o sea, Jesús, si el Padre que me envió, ¿qué? No le trajere. Y yo le mencioné el miércoles, le mencioné esta palabra, ¿no? Traer, que en el original significa arrastrar, literalmente arrastrar. ¿Alguna vez, yo les decía el miércoles, alguna vez ustedes se los llevaron a rastras a su casa a algún lado? ¿No? ¿Sí ha traído usted a alguien a rastras? ¿O se lo ha llevado a su casa a rastras? O sea, ¿qué significa? Significa que aunque no quieras. Y yo lo veo, hermanos, porque yo digo, es que gracias, Señor. De verdad, hermanos. No sé ustedes, pero le debemos dar gracias a Dios. Porque si Dios llegara con nosotros y nos dijera, oye, mira, la situación en la que estás viviendo te va a llevar al infierno. Mira, yo vine a salvarte. Si crees en mí, ¿cómo ves? Señor, pues déjame a ver si tengo tiempo, si puedo, si no puedo, déjalo examino, pero dame permiso porque ahorita estoy bien ocupado. ¿O poco no? La realidad es esa, hermanos. Si Dios no actuara de esa manera en nosotros, trayéndonos y arrebatándonos del mundo, la realidad es de que nosotros no estuviéramos aquí, no buscáramos a Jesús. Entonces Jesús, de una manera intencional, vamos a ponerlo así, intencional, les habla acerca del creer en Él, pero cambia un poquito las palabras y les dice el verso 53, de cierto os digo que no coméis, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, ¿qué? No tendréis vida en vosotros. En otras palabras, ¿qué les está diciendo? Ya entendiéndolo nosotros. El que no cree en Jesús, el que no acepta su sacrificio, ¿no qué? No tiene vida en sí. Entonces, ¿qué le está diciendo? Les está diciendo, ustedes están muertos. Verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Esto significa que el Padre lo trajo y se lo dio ¿a quién? A Jesús. ¿Sí me explicó? ¿Sí vamos bien? Si alguien tiene vida eterna por creer en Jesús, significa que el Padre lo trajo y se lo dio a Jesús. Y ese que Dios trajo y se lo dio a Jesús, según el verso 37, 37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, ¿qué? No le echo fuera. Verso 55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también ¿qué? Vivirá por mí.
Entonces nosotros que hemos creído tenemos vida ¿en quién? No tenemos vida en nosotros mismos. ¿Tenemos vida en quién? En Cristo. ¿Sí? 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, ¿qué? Vivirá eternamente. Hermanos, lo que Jesús nos está ofreciendo, lo que Jesús nos está mostrando es la eternidad. Una eternidad con el Padre y con Él. Con Dios, el Dios Trino. Entonces, del verso 60 en adelante, tiene este mismo contexto. Al oír, dice el verso 60, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba qué? Primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Leemos juntos lo que dice, las palabras que yo os he hablado, ¿qué hermanos son? Espíritu y son vida. ¿Sí? Un ejemplo de esto, todavía no llegamos más adelante, pero un ejemplo de esto es con el hijo del noble, ¿no? Jesús dijo: vete, tu hijo es sano. ¿Y qué dice el texto? Y entonces creyó en la palabra de Jesús, y si usted sigue la historia, llegó a su casa y su hijo se había recuperado. Verso 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Hermanos, ¿por qué no creen? ¿Por qué no creen? Porque el Padre no los ha escogido para dárselos a Jesús. Y Jesús los resucite. Yo sé que esto a veces sí como que se malinterpreta, hermanos. No se debe de malinterpretar. Hay algo que nosotros tenemos que poner aquí en perspectiva. En el capítulo 3, mire lo que dice el verso 36. Capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en él, en el Hijo, no vendrá ¿a qué? A vida. Entonces, ¿qué va a pasarle? Sino que la ira de Dios, ¿qué? ¿Qué, hermanos? Está sobre él. A ver, vamos a explicar esto de manera muy sencilla para que lo entendamos. Según lo que hemos leído en el capítulo 6, es el Padre quien trae los salvos, los que creen, ¿a quién? A Jesús. Entonces, si una persona rechaza el mensaje de Jesús, ¿por qué es? Porque el Padre no lo ha traído ¿a quién? A Jesús, ¿cierto? Pero esa persona, ¿en qué condición se encuentra? Esa persona, ¿en qué condición se encuentra? Porque a veces se malentiende. Y quiero aclarar esto aquí en este punto. Dios no está escogiendo a estas personas para que se pierdan. No. Según este verso 36, los que se rehúsan creer en el Hijo, que no verán la vida, dice, sino que la ira de Dios está sobre ellos. No dice estará, dice está. ¿Qué significa? Voy a poner otro ejemplo, capítulo 3, ahí mismo en el capítulo 3, verso 16, ¿no? Es un texto importante. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, ¿qué, hermano? Sea salvo por él. Entonces Dios no vino a condenar al mundo, ¿verdad?
¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Sí, es muy válido de preguntarnos por qué. Porque vino a salvarlo. Pero otra respuesta, o vamos a completar la respuesta, Él vino a salvar este mundo ¿de qué? Pues si vino a salvarlo, ¿de qué lo vino a salvar? Del pecado, de la muerte, de las tinieblas, ¿o no? ¿Y este mundo bajo qué está entonces? Bajo condenación. Está bajo la ira ¿de quién? De Dios. Entonces Dios envía a su Hijo, le envía a través de su Hijo su palabra, y esa palabra es Jesús, es la salvación, la vida eterna, y el que cree en Él es salvo, tiene vida eterna. Pero hay personas que no creen, pero hay personas que sí creen. Las que creen es porque el Padre las ha tomado de un mundo de condenación y de pecado para salvarlas. ¿Por medio de quién? De Jesús. Pero las personas que estaban ahí ya estaban siendo condenadas bajo la ira ¿de quién? De Dios. Miren lo que sigue diciendo en el 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué significa eso, hermano? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito, ¿qué? Hijo de Dios. Es lo mismo. El mundo está bajo condenación. ¿Y qué hizo Dios? Envió a su Hijo al mundo para salvar a los que Él quiere. ¿Cómo quiere? De la manera que Él quiere. ¿A través de quién? De Jesucristo. ¿Cierto, hermanos? Entonces nosotros hemos creído, ¿por qué? Por pura gracia, hermanos, y misericordia. Pero aquí hay algo. En el capítulo 6, que tiene que sacudirnos un poquito. Verso 65, dice el verso 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían ¿de qué? De entregar. ¿Sí? O sea, Jesús sabe, ¿no? En otras palabras, Jesús sabe quiénes son los que el Padre le ha dado, ¿o no? Muchos le seguían. Dice que había una multitud que lo seguía. Pero lo seguía y buscaba de Jesús algo que no era la salvación. Buscaban otro tipo de cosas. Pero Jesús lo sabe. Jesús sabe hoy en día si nosotros buscamos verdaderamente a Jesús o buscamos otra cosa, hermanos. ¿Jesús lo sabe? Perfectamente. Entonces no creían, y entonces les recuerda, verso 65, leemos juntos, dice: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere ¿qué? Dado del Padre. 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ¿qué? La palabra de Dios, hermanos, cuando se expone de una manera tal, hermanos, es algo que no es muy, voy a utilizar esta expresión, no vende. Y lo vemos desde aquí. La palabra de Dios es dura cuando la palabra de Dios se expone y se habla acerca de que es una palabra que se debe de negar uno a sí mismo. Eso no, ¿qué vende más? Dios te quiere prosperar, Dios te quiere dar, busca tu milagro. Pero la realidad es de que Jesús, ¿qué ofrece? Algo que trasciende más allá de este mundo, vida eterna. Entonces dice el verso 67, dijo entonces Jesús a los 12, o sea, significa que las palabras anteriores no eran para los 12, sino eran para la multitud que estaba siguiendo a Jesús, ¿cierto?
Ahora se voltea con los 12 que él había escogido y dice: ¿queréis acaso iros también qué? ¿Vosotros? Le respondió Simón Pedro. Él siempre responde Simón Pedro, ¿no? Señor, ¿a quién iremos? ¿Leemos juntos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sí, Jesús tiene palabras de vida eterna, hermanos? ¿Y cuál es esa palabra que es de vida eterna? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es el pan de vida. Jesús es, y Jesús que dice: yo soy. ¿Hemos creído en Cristo, hermanos? ¿Verdaderamente? Qué bueno. Pero entonces, lo que dice aquí, en el verso 66, es que muchos volvieron atrás y no andaban con Jesús. Entonces dice el verso 66, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros? Judas, porque es Judas al que se refiere, ¿o no? 71 dice: hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, que este era el que iba a entregar, este era el que le iba de entregar, y era uno de ¿quiénes? De los 12. Entonces estas palabras del capítulo 6, que rechazaron muchos y no creyeron, y que en el verso 66 muchos al oírlas se fueron, pues no todos de estas personas que no creyeron y no creían se fueron, porque uno estaba con Jesús y era de los más cercanos, ¿o no? Pregunta: ¿Judas perdió su salvación? No, hermanos. No, hermanos. ¿Qué dice Jesús aquí? ¿No os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? ¿Jesús no sabía la intención de Judas de seguir a Jesús desde el principio? ¿Cree que a Jesús se le fue de las manos que Judas lo seguía por las intenciones erróneas como las demás personas? Pero no le importó a él que le dijeran estas cosas como a los demás, sino que él seguía a Jesús. Ahora, ¿por qué cree que seguía a Jesús? Pues sí, pero cuando nosotros vemos vamos a llegar a Juan capítulo 12, pero menciona que él tenía la bolsa, o sea, él era el del dinero y sustraía de la bolsa. Él seguía a Jesús. Él no era una persona que Dios le había dado a Jesús, como lo menciona aquí. Él no creía en Jesús, no. Él seguía a Jesús, pero por motivos erróneos. Judas no perdió su salvación. Jesús sabía quién era desde el principio. ¿Por qué? Miren lo que dice aquí. Verso 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio. ¿Desde cuándo sabía Jesús? Desde el principio. ¿Quiénes eran los que no creían? Y leemos juntos lo que sigue. ¿Y quién le había de entregar? ¿Ya lo sabía o no? ¿Desde cuándo? Entonces, desde el principio Judas se convirtió a Cristo. ¿Desde el principio era una persona que Dios había escogido? No. ¿Desde el principio era una persona que Dios había traído y se le había entregado a Jesús? No. Porque una de las cosas que dice el capítulo 6 es que lo que Dios le da a Jesús, Él no pierde nada. ¿Sí se explica? Entonces, no todos los que siguen a Jesús son de Jesús. No todos los que permanecen en la iglesia, los 12, son de Jesús.
Este hombre aparentó ser algo que no era. Durante 3 años convivió íntimamente con todos ellos y ellos no fueron capaces, los 12 no fueron capaces de darse cuenta quién era él. Entonces podemos estar en una iglesia 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, aparentar que somos, y la realidad es que no. Mateo capítulo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre. Porque me dirán en aquel día, ¿qué? ¿No hicimos milagros? ¿No predicamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? Y les declararé, nunca os conocí. Nunca os conocí. ¿Por qué? Porque ya después Jesús va a decir, yo conozco mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz. Por eso nos debe de llamar la atención esto. Es que ya muchos se fueron, ¿sí? A Jesús le pasó, a nosotros nos pasó. Algunos se van y se van al mundo. ¿Por qué? Porque la palabra es fuerte. Pero no todos los que se quedan, no todos, no nos engañemos, no todos. Judas se quedó y al final resultó ser el que iba a entregar a Jesús. ¿Pero Jesús lo sabía? Sí, hermanos. Entonces es tiempo de que nos demos cuenta, hermanos, ¿sí? Primeramente, ¿por qué estamos aquí delante del Señor? ¿Qué es lo que en realidad hemos creído de Cristo? ¿Y qué es lo que Jesús nos da? Jesús vino a encarnarse y a morir por nosotros para que nosotros tuviéramos vida eterna. ¿Dónde está nuestra esperanza en este mundo? No la hay. En este mundo, no. Nuestra esperanza trasciende más allá de este mundo. Entonces, no todos, muchos se van, muchos no soportan la palabra, otros se quedan, unos son de Dios y los que se quedan, unos son de Dios y otros no. Ahora, nosotros no lo sabemos. Prueba de ello los discípulos. Uno de ellos fingió 3 años y no pudieron descubrirlo. Es más, Jesús, aquí mismo en el libro de Juan, le da y les dice, el que yo le dé el pan, se lo da, y Judas lo toma y aclara Juan mismo y dice, pues es que ellos pensaban que le estaba dando una instrucción de que tenía que hacer algo, pero ninguno de ellos desconfió de él. Entonces, ¿qué significa? Era una persona que actuaba como ellos, hablaba como ellos, se movía como ellos, seguía a Jesús como ellos, pero no era de Jesús. El que podamos creer en Cristo no proviene de nosotros, hermano, sino de Cristo. Eso significa que aunque una persona esté y escuche y escuche y escuche la palabra, y escuche la palabra, si no hay una transformación, una regeneración en su vida, no es salva. No lo es. Oremos.